difícil. Pero antes de entrar, quiero presentarle a mi hermano Lenín, que va a predicar hoy conmigo la palabra de Dios. Ramón, muchas gracias, Ramón, por tu invitación y te agradezco la verdad que estar aquí en este espacio. Les saludo primeramente a todos ustedes que nos están viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y pues sí, ya tenía rato de no aceptar la invitación de Ramón, habíamos estado en otras cosas, ¿verdad? En otras actividades, pero aquí estoy. Gracias, Ramón, por tu invitación, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesucristo de Nazaret que nos tiene aquí. Adelante, amigo. Mandamos saludos al pastor Agustín Guerrero, nuestro patrocinador Pan de Vida. Dios te bendiga, pastor. Y vayamos, compremos en las instalaciones de Pan de Vida, ahora que está la lluviecita para chopear con el café, un pan rico. Está la panadería en la avenida Xochimilco, Villas de Oriente, Camino Viejo, Chichicapa. Ahí está la instalación en Comalcalco, Tabasco, Pan de Vida. También está abierta la cafetería de 3 a 9 de la noche, de viernes a domingo. También hay otra en la avenida Vía Corta, Comalcalco, Cunduacán, Los Olivos. Ahí hay otra instalación, mucha gente se para ahí, hermanos. Ahí es donde está la lechita esa con canela riquísima. También en Cunduacán, avenida Juárez, antes de llegar al parque. Dios lo bendiga a todos los panaderos, a todos los que nos están viendo, en el nombre de Jesucristo. Yo le pido a Dios que abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y de su bendición sobre todas las instalaciones, sobre todos los trabajadores, a la familia del pastor Agustín Guerrero. Dios lo bendiga. Estamos hoy viviendo unos días muy difíciles, mis hermanos, pero vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy esperemos que esta palabra que les vamos a traer sea de bendición. Necesitamos levantarnos, hermano. El día de hoy necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos proclamar el nombre de Jesucristo. Necesita hoy Dios obreros que le creamos a la palabra, que digamos aquí estoy. Necesitamos prepararnos, hermano. Yo estoy llegando a una academia con el pastor Oscar Castellán. La iglesia es Ministerio de Alcance, está en la prolongación Manuel González, la tercera entrada a la derecha. Ahí está su iglesia los jueves a las 6 de la tarde. Yo me puse a preguntar, yo me preguntaba, tenía yo la necesidad y yo decía, ¿a dónde voy? Dios, ayúdame, porque yo quiero seguir estudiando para seguir preparándome, no para vanagloriarme, hermano, no para decirles que yo ya sé bastante, no, para entender bien las escrituras. De hecho, yo predico a Jesucristo. Las religiones no salvan. Yo no predico religión, cuál es mejor, quién es mayor, quién es menor. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesucristo es el que nos va a juzgar. Antes que comencemos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos en unos instantes. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Le damos la bienvenida a Radio Vida 100.9 FM. Estamos al aire en vivo. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios los guarde, los lleve a su trabajo, les quite toda piedra de tropieza, que mi Padre abra las ventanas del cielo, derrame de su gloria y bendición todos los que están escuchando Radio Vida 100.9 FM. El pastor Vicente Vázquez, Dios lo guarde, lo bendiga en su ministerio, y a toda la iglesia, intimidad con Dios. Hermanos, nosotros necesitamos hoy testificar que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos decir, yo tengo una fe en Jesucristo. Esa es la fe. A Pedro le decía sobre esta piedra. ¿Cuál es la piedra? La palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Hermano, hoy necesitamos decirle que usted, yo y todo el mundo necesitamos saber que Cristo fue el que fue a morir en la cruz, que llevó nuestros pecados, que nos compró con su sangre preciosa, que resucitó a los 3 días. Yo les predico un Dios vivo. Yo tengo un Dios vivo, un sacerdote vivo, un pastor vivo. Él está vivo, hermano, porque las otras religiones te hablan de profetas, pero están muertos. Yo te hablo de ese Dios que sí puede ayudarte, puede levantarte, puede sanarte, puede levantarte en el nombre de Jesucristo. Nada más tenemos que alejarnos del pecado, porque muchos dicen
que él ama al pecador. Mentira, él aborrece el pecado lo aborrece, pero si tú te apartes del pecado, él empezará a amarte. ¿Por qué? Porque lo recibes como el único Dios, te apartas del pecado. La Biblia es un libro que ha transformado millares y millares de seres humanos. Y aquí estamos nosotros que le creemos a Dios. ¿Y sabe quién transforma nuestra vida? El Espíritu Santo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: me recuerdo de tus lágrimas. Emma, lo voy a leer aquí, dice. Y ahorita vamos a leer los versículos que vamos a estar compartiendo. Dice: doy gracias a Dios, lo cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas y llenarme de gozo. Acordándome de tus lágrimas, le dice. ¿Por qué? Acordémonos que Timoteo tenía a la mamá y a la abuelita Eunice y Loida. Ellos le inculcaron esa fe, a pesar de que en ese tiempo las mujeres no tenían ni voz ni voto y tenían al papá que era griego, el papá con otra cultura diferente, pero él se aferró a la fe de su abuelita y de su mamá. Por eso nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos desde su niñez, porque los patrones de conducta nos ven cómo nos comportamos. Necesitamos darle un buen ejemplo, necesitamos decirle que necesitan a Dios. ¿Por qué, hermano? Para que el día de mañana, si andan en las drogas, en el alcohol, no te preguntes ¿por qué están en el alcoholismo? Hoy estaremos hablando de Pablo, el último de los apóstoles, que fue llevado hasta el tercer cielo. Dice, hay cosas que no puedo contarles, pero que él vio. Por eso él jamás retrocedió. Yo veo a un pastor, a un apóstol dedicado a la prédica, sin mirar atrás, sin mirar a los lados, sin criticar, porque el día de hoy, mis hermanos, está lleno de falsas doctrinas, están haciendo otras doctrinas. Además, entre nosotros mismos, hermanos, nos estamos atacando de que si tú no predicas mejor, que si la hermenéutica, si la homilética, pues todo eso que yo estudié teología, mira, mi hermano, eso sí sirve para entender la Biblia bien y no sacar de contexto, pero se están llenando de sabiduría. Pero estamos dejando a un lado el Espíritu Santo. ¿Quién nos tiene? Él es el que sana. Él es el que dice. La soberanía de Dios no la puede cuestionar nadie. Él decide a quién bendice. Él decide a quién levanta. Él decide a quién sana. Él toma decisiones. No necesita pedir permiso, preguntarle a nadie. Tenemos un Dios digno. Un Dios que Él merece la gloria, toda la gloria. Un Dios que nosotros le alabamos, no alabaremos a otro Dios más que al Señor Jesucristo, mi hermano. Sí, así es. Tienes ahí mucho lo que tú dices es absoluto de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios absoluto, Dios único. En eso estamos de acuerdo y en eso la verdad que son situaciones que a veces nosotros pensamos que el hombre tiene el manejo de las cosas, pero no, Dios es el que tiene el manejo de todas las cosas, de todo lo que creado en el universo y en el infinito, Dios lo ha creado. Y los sucesos y las cosas que pasan es porque Él los permite. Es un Dios absoluto, un Rey absoluto, un Dios único, creador de los cielos y la tierra, de los mares y de los vientos. En ese sentido, precisamente hacia donde tú quieres ir, precisamente en el sentido de lo que vamos a leer hoy de la Biblia, dice en segunda epístola del apóstol de San Pablo a Timoteo, nos dice, en el capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso es solamente con el Espíritu Santo que se puede hacer. Amén. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo y nos acompaña todos los días y nos llenamos del Espíritu Santo, no podemos hacer ninguna de las cosas que le dice Pablo a Timoteo aquí. Y por eso yo, de acuerdo a lo que tú estás comentando,
Y de acuerdo a las escrituras que estamos leyendo ahorita, el Espíritu Santo es la parte fundamental ahorita, en este tiempo de nuestras vidas, de nuestro vivir, ¿sí? Es la parte esencial de la palabra de Dios en este tiempo, porque es en todos los tiempos que ha habido, ¿no? El Espíritu Santo se ha manifestado desde Génesis hasta hasta el día de hoy, en este tiempo y en este momento en que estamos aquí, hablando con ustedes. Es el Espíritu Santo quien habla. Nosotros somos un instrumento solamente, y el Espíritu Santo es el que nos da la palabra para que nosotros podamos lanzarla hacia ustedes, por medio de este medio de la tecnología que es la televisión ahorita, ¿verdad? Pero en sí es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Yo desde que empecé a conocer la palabra de Cristo, a leerla, ¿verdad? En un tiempo tiene como 12 años aproximadamente, 12, 13 años. Yo la empecé a leer estaba en mi recámara y de repente tenía yo una Biblia cuando me casé, una Biblia católica. Eso no, que sea católica o cristiana no deja de ser la palabra de Dios. Entonces en ese tiempo yo la tomé, tenía yo unos problemas por ahí bastante fuertes económicos, y la tomé, y por sí solo empecé a leer Primera de Samuel y Segunda de Samuel, hermano. Empecé a leer la historia de David, la historia de Saúl, ¿me explico? Toda esa historia la leí 2 veces, yo sin saber, yo no sabía absolutamente nada de la Biblia, nada. El día que yo me casé por la iglesia católica. El padre me dijo que yo leyera un versículo del casamiento, y yo no sabía ni qué leer. Ya él me dijo, lee esta parte, y la leí, ¿verdad? Pero a lo que voy yo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te redarguye, es el que te da el conocimiento, el discernimiento de la palabra. Sin el Espíritu Santo nosotros somos pura carne, somos un hombre común, y nuestros pensamientos son pensamientos humanos, comunes. Las palabras que podamos decir sin el Espíritu Santo son palabras vanas, son palabras como si recitáramos una poesía o recitáramos un verso o algo que leyéramos sin todo hueco completamente, ¿me explico? Entonces eso es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, en el mismo Espíritu Santo está, porque acuérdense que este es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que tiene el Padre tiene el Hijo y el Espíritu Santo. El que tiene el Hijo tiene el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo tiene al Hijo y tiene al Padre. O sea, es 3 en 1. Entonces, ahorita en esta época es el Espíritu Santo el que nos da precisamente la misma palabra para poder tomarla y para poder enseñar, para poder nosotros mismos cumplir, como dice aquí Pablo, y que se lo dice, le hace 3 cosas, le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, miren lo que dice, por tanto no ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, valentía. Nosotros debemos ser valientes, ¿sí? O sea, el temor no nos da la palabra y el estar en Cristo y el Espíritu Santo por medio del conocimiento de la palabra, sino de poder. El poder, ¿a qué se refiere? ¿A qué poder? El poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo mismo, ¿me explico? Y luego dice, de amor, fíjese, amor. Si nos vamos a Gálatas capítulo 5, ahí nos dice precisamente las virtudes del Espíritu Santo, y la primera virtud del Espíritu Santo es el amor, ¿sí? El amor, y luego dice, y de dominio propio. Y la última virtud del Espíritu Santo es el dominio propio. O sea, no la última, sino en el orden donde va, pues. El primero es amor, luego es gozo, sí, luego paz, luego misericordia, y nos vamos hasta que terminamos en el dominio propio. Entonces, todo es un conjunto. El Espíritu Santo no viene por sí solo, sino todo es un conjunto, es un fruto. El Espíritu Santo es un fruto, y ese fruto es el que nos va dando con el conocimiento de la palabra, en lo que nosotros podemos entender lo que Dios nos da en el conocimiento. Bien decía el hermano Ramón, ¿verdad?, que él está ahorita estudiando, pero el estudio no es para vanagloria, bien decía él, sino ¿para qué? Para conocer más de lo que Cristo y Dios y el Espíritu Santo mismo nos redarguye en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, y nos transforma,
nos da una transformación completamente diferente a la humana, completamente. ¿Y hacia dónde va ese conocimiento? Hacia lo espiritual, porque Cristo y el Padre y toda la palabra nos referimos a lo espiritual. A lo espiritual, porque la carne es débil, la carne está contemplada igual en Gálatas 5 nos dice todo lo que es la carne, ¿verdad? Fornicación, idolatría, toda una serie de acciones que hace la carne, la mente humana, ¿verdad? Pero nosotros, al tener el conocimiento de Cristo por medio de su palabra y a ir discerniendo por medio de su palabra, pero también por medio del Espíritu Santo, es cuando nosotros empezamos a entender y a tener el entendimiento que el mismo Cristo que estuvo aquí con nosotros nos enseñó y nos dice, ¿verdad? Esto es lo que nosotros empezamos a descubrir cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y entramos en ese conocimiento. Yo les voy a leer ahorita en concordancia a lo que estamos diciendo de Timoteo, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, ¿verdad? Este versículo es un versículo muy interesante que concuerda con lo que el hermano Ramón nos está ahorita orientando y nos está predicando, y nos quiere el Espíritu Santo que nosotros le enseñemos. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La milicia, ¿qué es la milicia? La milicia es militar, nosotros somos guerreros, nosotros estamos soldados de Dios. Soldados. ¿Un soldado es cobarde? No es cobarde, ¿me explico? Un soldado así se prepara. El soldado no tiene la cobardía, por eso se lo dice Pablo a Timoteo, no eres cobarde. Porque Dios nos ha dado el espíritu de valentía. Así es, la milicia, me explico, la milicia, un marino, un soldado que está en la milicia, él va adelante, valiente siempre, la cobardía no la tiene, ¿sí? Entonces luego dice, no son carnales, o sea, al momento de decir no son carnales, no peleamos contra carne y sangre. Sino estamos peleando, ¿qué? Dice aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La destrucción de fortalezas. Las fortalezas son espirituales y la única forma de destruir esas fortalezas, que son fortalezas grandísimas, que el enemigo las pone delante de nosotros, y no nada más ahorita que estamos en Cristo, sino cuando no estamos en Cristo, las fortalezas son grandísimas. Esas fortalezas solamente con la enseñanza del Espíritu Santo, que nos abre los ojos y nos dice, es por este rumbo, es por este lado en que nosotros vamos a estar. Cuando Jesucristo fue tentado, los 40 días que estuvo en el desierto por el diablo, ¿no? Sí, 40 días lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino que le dice, sino de toda palabra, ¿verdad? Y con argumentos está en la palabra. Escrito está. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Perdón, hermano. Sí, aquí, no, adelante. Tenemos que entender y predicar las Escrituras. Nosotros tenemos que decir lo que dice la Escritura. Para eso hay una preparación, para no sacar el texto de contexto. Y esa guía nos lo da el Espíritu Santo. No dejemos a un lado el Espíritu Santo, porque ahorita se están llenando de sabiduría, de palabrerías. Y entonces yo no puedo decir, yo creo que este versículo dice esto. No, yo no puedo creer nada. Yo tengo que leer lo que diga la palabra de Dios. Ahorita bien le decía al diablo, escrito está. Inclusive los fariseos le decían, bueno, ¿y esta palabra de dónde la saca? Esta doctrina, ¿de dónde trae esta doctrina? Le decían los fariseos, de mi Padre. Yo hablo lo que mi Padre me diga, le diría a Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que diga las Escrituras. Ahorita hay mucho debate, hermano. Porque a ver quién predica mejor, si estás bien, te están viendo para criticar. Es algo que no hemos entendido, que nosotros vamos a llegar al Tribunal de Justicia para ser enjuiciados. Todos, hermanos, vamos a ir al Tribunal de Justicia. Ni uno se va a salvar. Entonces, ¿para qué? Pero si nos dice la palabra en Mateo 7, no veas
la paja de tu hermano. Si tienes una viga, quítate la viga que tú tienes, para que puedas ver la paja bien y la podemos ver con amor. Pero si no hay amor a nuestro prójimo, la palabra de Dios mucho menos va a funcionar, porque lo agarran para debatir, para alegoría, y no es así, se dice así. Se dice como dice la palabra de Dios. Y todo lo que hace el Espíritu Santo, que te levanta, te bendice, te sana, es el Espíritu Santo, es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en Jesucristo, está en el Padre. Hicieron diferentes trabajos desde el comienzo. Cuando comienzas a leer las Escrituras, desde Génesis 3:15, hay el protoevangelio que comienza a hablar del Señor Jesucristo. Y cuando comienzas a leer bien, pero tenemos que pedirle que Dios nos guíe al Espíritu Santo, mi hermano. Pero necesitas apartarte del pecado y que te dé entendimiento, porque la soberanía de Dios, Él nada más le da entendimiento al que quiere. Desde antes fuimos nosotros apartados para estar predicando, para estar hablando, para ser salvos. La salvación nada más lo da el Señor Jesucristo. Yo creo en la palabra, yo creo lo que me dice la palabra. Pablo estaba muy preocupado por Timoteo y le dice, esa fe genuina, no la pierda, que aprendió de su abuelita y de su mamá. Y dice, aviva el fuego del Espíritu Santo, porque vienen profetas falsos, porque era joven, estaba rodeado de jóvenes también, de mujeres jóvenes, y el diablo, ¿qué necesita? Una persona para tentarte, una persona para que te meta intriga, una persona para que te levante chisme. El diablo necesita a alguien, solo no puede. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo. Miren, mis hermanos, a mí me dio 2 veces parálisis y se me enreda. Hay veces como hoy que tengo tenso aquí y a veces no puedo decir las palabras bien. A veces pues me cuesta trabajo, pero no me da vergüenza. Al contrario, si creo que Moisés era tartamudo. Entonces, pero yo predico el Evangelio, yo predico la palabra de Dios, yo predico lo que está escrito y yo predico lo que ha hecho Jesucristo en mi vida. Si yo confirmo que Jesucristo te va a levantar es porque a mí me levantó, Jesucristo te va a sanar es porque sanó a mi esposa, ha sanado a varias de la familia y lo he visto como testimonio, lo digo, porque muchos hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan del Espíritu Santo, pero no creen lo que está haciendo el día de hoy. Miren, estamos viviendo y todo el mundo dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y estamos como los días de Noé, cada quien haciendo en casamiento, bebiendo, adulterando, fornicando en el pecado. Y no lo creen porque hace más de 2000 años que vienen predicando de Jesucristo que ya viene. Pues déjame decirte que en el libro de Mateo, yo no te voy a profetizar, te voy a profetizar lo que dice la Escritura. Que pronto está mi venida, porque le dicen los apóstoles, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Cuándo será tu regreso? Escucharás rumores de guerra, vendrán terremotos, vendrán huracanes, vendrán inundaciones, se abrirá la tierra, escucharás temor, o sea, vendrán enfermedades, y todo eso estamos pasando. Acabamos de pasar del COVID, que nunca nos imaginamos que todas las iglesias van a estar cerradas. Hermano, hoy necesitamos conocer más a Jesucristo. ¿Cómo? Estudiando, escudriñando la Biblia. No te dejes llevar por falsas doctrinas. Escudriña la Biblia, porque si no, dice Santiago, vas a ser llevado como las olas del mar de allá para acá. Mira, yo sentía algo en el pecho de entregarme. Yo primero fui buscando a la católica con los sacerdotes. Yo les decía, ¿dónde hay retiro? ¿Dónde hay cursillo? ¿Dónde hay? Pero Dios tenía un camino diferente. Ahí no me atendieron, no me ayudaron. Yo buscaba, pero no eran ellos, era porque Dios me estaba cerrando esa puerta. Cuando me invitan a un encuentro, tengo un encuentro con el Señor Jesucristo, comienzo a caminar con Él, comienzo a creerle. Hubo varias cosas de manifestaciones de Dios, como diciendo, aquí estoy contigo. Y en nuestra vida hemos sentido el Espíritu Santo. Hay quien dice, es que esa presencia no, dice, es alguien que se te para, o es una presencia que no es real. Déjame decirte, hermano, que el Espíritu Santo es una persona. Claro. Entonces nosotros sentimos esa presencia. Hay un viento, hay diferentes maneras donde se manifiesta el Señor Jesucristo. Por eso le decía a Pablo, he visto tus lágrimas. ¿Por qué se imagina con el papá y la mamá y la abuelita
pero él se aferró a ese Dios que vio a la mamá, vio a la abuelita y seguramente le platicaron todo, cómo abrió el mar, cómo sacó el Egipto, al pueblo prometido, o sea, toda la historia que hacía, que veían la mano de Dios. Miren algo importante, no viene a lo que estoy ahorita diciendo, pero fíjense, cuando David tuvo hambre con todo, se metió al altar y se comió los panes. Y lo mató Dios. Vio su necesidad. No. Dice, conforme al corazón de Dios. Así es. Porque era un hombre que se arrepentía genuinamente. Era un hombre que aclamaba a Dios, que tenía sus errores. Y todo eso está para que nosotros lo veamos y no lo hagamos. Nos habla la historia, nos habla la Biblia de muchas historias, hermano, pero haz de cuenta que lo vemos como una telenovela. Lo vemos como si algo no es real. El Espíritu Santo es real, mi hermano. Dios es real, ese Señor Jesucristo, que es mi Dios y es el Dios que le presento hoy, es un Dios poderoso, es un Dios que restaura, es un Dios que sana, es un Dios que te levanta, es un Dios que te da el espíritu de valentía, es un Dios que te mueve, es un Dios que te da la sabiduría para que puedas discernir entre el bien y el mal. Amén. Es un Dios vivo, mi hermano, que es el Amén. Señor Jesucristo. Tabasco necesita a Jesucristo, México necesita a Jesucristo, las autoridades necesitan a Jesucristo para que puedan gobernar bien conforme al corazón de Dios. La Biblia es una Biblia, un instrumento, una guía espiritual para poder hacer las cosas. ¿Por qué, mi hermano? La Biblia dice, maldito el hombre, quien confía en el hombre. Yo tengo a ese Dios poderoso, yo confío en Él, lo que está escrito. Yo creo que Él está aquí con nosotros, está contigo. Yo creo que si tú doblas rodillas, le pides perdón de tus pecados, enderezas tu camino, Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, Él te va a guiar, hermano, en tu camino. Pero dejamos al Dios como segunda oportunidad. Y como no lo ponemos en primer lugar, lo ponemos en segundo lugar, en nuestra casa, en nuestros hijos, donde quiera que vayamos, necesitamos hablar de Jesucristo. No seamos candil de la calle, oscuridad de la casa. Yo y mi familia los llevo al templo, les hablo de Dios y les digo, si haces esto en el infierno te vas a quedar, porque el infierno también existe, mi hermano. Entonces muchos creen que es mentira. Todos dicen que el infierno está en la tierra. Sí, está por eso aquí en la tierra. Estamos viviendo unas olas de violencia. Pero si tenemos a Jesucristo, ese valor, esa valentía, avivando el fuego, vamos a morir en paz. Porque nos lo dice Él en Josué, nos lo dice también, yo te daré esa paz. Necesito que ustedes me crean. Necesitamos creerle a Jesucristo, necesitamos creerle en la palabra. ¿Saben dónde conocí yo a Jesucristo? Leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia. Escudriñen la Biblia para que no venga cualquiera les enrede. Hermanos, si tienes necesidad de hablar de Jesucristo, yo acabo de ver a no es mi amigo, pero lo conozco cerca, y es un hombre de Dios que yo lo conocí borracho, hermano. Y yo lo veía y lo veo en una esquina parado, un mancorme con la Biblia y diciendo, Cristo viene, arrepiéntese del pecado. Me dio una alegría de verlo. ¿Y qué dice la Escritura? En las esquinas vas a escuchar, para que el día de mañana no digas que no escuchaste a Jesucristo. Por eso el día de hoy necesitamos acercarnos a Jesucristo. Vamos a un corte comercial, regresamos en unos instantes. Amén. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Hermano, ¿quiere seguir comentando de Timoteo? Sí. ¿Quién no quiere en una iglesia a un discípulo como Timoteo? No tenías que decirle dos veces la cosa. Un hombre aferrado, una fe genuina, una fe en que creía en la palabra, en Jesucristo, y seguía, fíjate, era obediente a la palabra y era obediente. Pablo lo mandó a llamar cuando ya estaba en la muerte. Todos lo dejaron solo. Esa es otra cosa importante. Necesitamos ponernos la playera de que somos hijos de Dios y de qué iglesia somos. Fiel. Porque si no somos fiel a la palabra, menos a la iglesia, hermano. Adelante, hermano. Sí, eso es una parte interesante dentro de lo que estamos en Cristo, ¿verdad? Sí. La fidelidad es algo muy importante, ser fieles a Cristo. Miren, Pablo
las 2 epístolas de Pablo hacia Timoteo están muy interesantes. Ojalá tengan la oportunidad de leerlas y que el Espíritu Santo haga discernimiento con ustedes en esa palabra. Lo importante aquí es el punto en que Pablo exhorta a Timoteo, ¿verdad? Porque él es una persona, como bien dice Ramón, fiel a Cristo y obediente a Pablo, porque Pablo es el que lo enseña precisamente, ¿verdad? Y hay una de las situaciones muy interesantes aquí, el arrepentimiento que hablaba ahorita el hermano Ramón. El arrepentimiento debe ser genuino. El arrepentimiento es parte importante dentro del crecimiento de Cristo. Porque yo puedo decir que leo la palabra y creo en Dios, pero si no tengo arrepentimiento, vana es mi situación, pues, en estar predicando, porque voy a seguir siguiendo haciendo el mismo si no tengo un arrepentimiento. Claro. Un arrepentimiento es la parte fundamental dentro del perdón de Dios y dentro de la transformación por medio de la palabra de Cristo. Si yo no tengo un arrepentimiento genuino, yo voy a seguir siendo igual, voy a tener el conocimiento de la palabra, pero voy a seguir actuando de la misma forma. Mi transformación no va a ser genuina, mi situación va a ser lo que dice aquí, a lo que tú acabas de comentar, que dice, deseando acordarme de tus lágrimas, llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. No, una fe no. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la palabra, o sea, si tú no te arrepientes, tu fe va a ser fingida, porque vas a estar siempre haciendo lo malo, lo que no es de Cristo, aunque tengas el conocimiento de la palabra. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, tú ya tienes el conocimiento, tú ya tienes el Espíritu Santo que te está redarguyendo, y entonces el creer en Cristo completamente, en que Él es la persona, Él es el todo de nuestra humanidad, de nuestro ser, en ese momento tu arrepentimiento es lo que te deja atrás el viejo hombre, que lo que siempre hemos estado, desde un principio las iglesias te dicen que dejemos atrás al viejo hombre, porque es el arrepentimiento. Bueno, en ese paréntesis, lo interesante aquí en esta situación es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer hacia la fe verdadera de Cristo. Miren, lo voy a platicar rapidito una situación que a mí me pasó. Había cierta aflicción en mí por una situación de recursos financieros, una aflicción bastante fuerte, un atraso de aflicción financiera, muy fuerte. Y eso lo hemos pasado todos. Y no nada más financieramente, sino en la salud y en lo moral también. ¿Me explico? Yo le hablo en este caso financieramente. Ese sentido de las cosas a mí me llevaba a levantarme en la madrugada, a orar, a platicar con Él, a platicar con Cristo. Le decía yo, Espíritu Santo, dame el discernimiento. Tu espíritu tenía aflicción, ¿verdad? Necesidad de que... Así es. Entonces, y yo ahí me explico afligido. Fíjense, todo lo que les platico. En ese momento, mi aflicción era fuerte. Llega el momento en que se soluciona el problema financiero. Me avisan, ¿sabes qué? Ya está solucionado el problema financiero. Y entra en mí, fíjese, entra en mí una situación de satisfacción y de gozo. Entonces yo, pues lógico, ¿no? Al tener el recurso financiero, empiezo a solventar los gastos y a solventar las deudas que puedo uno tener, porque por eso es la aflicción, las deudas y los gastos que uno tiene, ¿no? Pero de repente, en el día que estaba yo realizando todas esas actividades, me viene a mí algo que digo yo entre mí, oiga, pero ¿por qué este gozo? ¿Por qué me gozo ahorita en este momento? Por una emoción y un sentimiento de gozo, solo porque me pagaron y porque ya tengo la solución de las cosas. Y entonces el Cristo, que es el Cristo, que es el dueño del oro y de la plata, que es el dueño de todo, ¿por qué yo no siento un gozo al irme con Él, al estar con Él? Si esto es pasajero, pues. Esto que me está sucediendo ahorita va a durar 3 días o 4 días y vuelvo a quizá
si no me ministro bien, a estar en la misma situación. ¿Me explico? Pero Cristo no voy a estar en la misma situación. Esto es eterno, esto es fiel. Entonces, el discernimiento del Espíritu Santo que me dice, ¿sabe qué? No, esto es lo primero. El gozo que tú sentiste en ese momento, quizás en ese día o en ese instante en que tú supiste que ya tenía financieramente ahí el recurso, entonces dices tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás alegre y ese gozo lo tienes con Cristo aunque no tengas lo otro? ¿Me explico? Y eso es lo que a mí me llamó la atención mucho en mí, pues yo estoy hablando por mí, a lo mejor hay otras personas que sí están en esa situación, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces yo dije, bueno, porque si esto es, Cristo es el todo, pues, Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, Él dio su vida por mí, yo debo estar gozoso por eso, no por este momento, pues, ¿me explico? Y ahí es donde digo yo, perdóname, Padre, perdóname porque no he sabido tener ese valor y no he sabido tener esa dignidad hacia ti, porque tú eres digno de todo amor, pues, ¿sí? Porque tú diste tu vida por mí, tú sacrificaste tu vida por mí. Entonces mi fe no está puesta en ti, sino en una circunstancia que se solucionó. Y mi fe es puesta en ti, se solucione o no se solucione la situación, mi fe es tuya, pues, porque tú haces precisamente que las cosas sucedan, ¿verdad? Esa es mi experiencia, ¿verdad? Se la comento ahí. Entonces, por eso yo le leí, y por eso lo que comento ahorita el hermano de Timoteo, en donde le dice Pablo a Timoteo que él es un hombre que ha sido probado y que tiene dominio propio, ¿verdad? El dominio propio es parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El poder de Dios y las aflicciones, ¿verdad? Entonces, eso es una experiencia grata que te da el Espíritu Santo al ir teniendo conocimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Vamos a ir a comercial? Sí, okay. Vamos a otro corte y regresamos en unos instantes ya para terminar. No se vayan del programa Hombres de Valor. Gracias por seguir con nosotros en el programa Hombres de Valor. Dios los bendiga a todos los Radio Viva que estamos está 100.9 FM. Todos los que están escuchando Radio Vida, una estación diferente. Dios los guarde, los bendiga. Gracias por seguir con nosotros hasta estos últimos momentos en el programa Hombres de Valor. Sí, mi hermano. Así es. Seguimos, entonces, le decía yo precisamente lo que decía Timoteo, lo que estamos hablando de Timoteo precisamente, en donde dice Timoteo, ¿verdad? Que las aflicciones, ¿verdad? Según el poder de Dios, ¿verdad? Esa parte de ahí, de donde dice Timoteo eso, ¿verdad? Según de Timoteo, ¿verdad? Me voy de ahí a lo que dice, hago no un paréntesis, sino hago una concordancia, okay, con lo que estaba yo leyendo de 2 de Corintios. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento del hombre va a ser un pensamiento siempre provocado por lo carnal, por su forma, su concupiscencia de él. En cambio, el conocimiento de Cristo va a ser el poder de Dios. El conocimiento de Cristo, por eso tú me dices, yo estoy estudiando, vamos a estudiar, o estoy estudiando, vamos a leer la Biblia, vamos a esto. Ese conocimiento de Dios es el ese conocimiento de Cristo en su evangelio que Él da a conocer cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Y ese conocimiento de Cristo que a nosotros nos da la palabra esta que estamos aquí por medio de la Biblia y el Espíritu Santo que nos redarguye, ese conocimiento de Cristo es el poder de Dios. Y las aflicciones, ¿cómo la podemos
contrarrestar esas fortalezas con el conocimiento de Cristo, con el poder de Dios, que es el conocimiento de la palabra, pues, ¿sí? Entonces, Timoteo, Pablo tenía ese conocimiento, por eso se lo da a conocer a Timoteo, y Timoteo tiene esa obediencia y ese poder de decir, tengo estas aflicciones, ¿cómo la puedo contrarrestar? ¿Cómo la puedo ser fuerte ante esas aflicciones? Porque eso es una parte importante dentro de nosotros, los humanos o las personas que estamos en esta humanidad. ¿Cómo afrontar las aflicciones? ¿En qué forma afrontarlas? ¿En qué forma sentirse gozoso aún teniendo las aflicciones? Como le decía hace rato, de que porque ya si recibí una cosa financiera, ya me siento gozoso. Pero ¿cómo voy a sentir gozoso en un momento si tengo a Dios, a Cristo Jesús, que aunque tenga o no tenga, el gozo es Él, pues? ¿Me explico? Entonces eso es donde me redarguye el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es mi parte donde te comento para que el conocimiento de Cristo es el poder que dice Pablo ahí, le dice Pablo a Timoteo, sí. El poder de Dios, ¿sí? Sí. Fíjense, ahorita leías, dice, por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, ni participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Timoteo no se avergonzaba. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de Jesucristo, de ser un hijo de Dios. Nosotros tenemos que testificar de Jesucristo. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, haciendo lo bueno, comportarnos bien, dejando el pecado, caminar diferente, hablar diferente, amar a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Y dice, y para ser un buen soldado de Jesucristo, lo que hablábamos al comienzo, lo que tú decías, dice, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Nosotros te necesitamos el día de hoy. ¿Cuántas iglesias, le decía yo, necesitan un Timoteo, un buen soldado, un buen discípulo que testifique que tenemos al Señor Jesucristo? De eso necesitan las iglesias. Obreros que le crean a Dios, que le crean al Espíritu Santo, que proclamen el Evangelio, que digan, aquí estoy en el nombre del Señor Jesucristo. Sánalos, Padre, bendícelos, Padre. En esta hora, Señor, bendice a todos los que nos están viendo, bendice a todos los que nos están escuchando en la radio 100.9 FM. Señor, guárdalos, Padre, para el día malo, para el día final, que tu Espíritu Santo esté con ellos hasta el fin del mundo, Señor. Yo creo en tu palabra. Señor, cuando estudiemos la Biblia, ayúdanos con tu Espíritu, Señor, a entenderla. ¿Qué quieres de nosotros, Padre? Por eso te pedimos en esta hora por todos los enfermos, por todos los que están caídos, por todos los que se han alejado. Restáuralos, sánalos en el nombre de Jesucristo. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, y no vamos a cuestionar la soberanía tuya, Padre. Amén. Aceptamos, Señor, lo que tú decidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También te pido por la ciudad de Comalcalco, los municipios de Tabasco, por Villahermosa, México, sí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Así que sea, cada hogar tenga a Jesucristo en su corazón, que cada familia nos guarde. Manda ángeles alrededor de su casa de Comalcalco, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, que eres un Dios vivo, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que salva, un Dios que sana. Ese eres tú, Señor Jesucristo. Por eso vamos a seguir proclamando tu nombre, bendiciendo tu nombre y diciendo, todos necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras casas. Dios los bendiga. Amén, amén y amén. Dios, gracias por haber estado con nosotros en el programa Hombres de Valor. Miren, voy a mandar saludos a Marta Peregrino, Dios te bendiga. José Antonio de la Fuente, Dios te bendiga. Toño dice,
Nata Saga, Dios te bendiga. Mi prima Lau Castillo, Dios te bendiga. Rafael Rodar, Dios te bendiga. Cornelio Montero, Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y todos los que nos están escuchando en vivo en Radio Vida 100.9, Dios los bendiga. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Busquemos, mis hermanos, ahora que podamos al Señor Jesucristo. Para mañana es incierto, pero hoy es cierto. Estamos vivos, estamos hablando de Jesucristo. Si puedes el día de hoy proclamar el nombre de Jesucristo, de apartarte del pecado, de ser un buen soldado de Jesús, seguir el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio verdadero? La sana doctrina, las Escrituras, mis hermanos. Necesitamos leer lo que diga las Escrituras, no sacar el texto de contexto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder discernir las cosas que no entendamos. Mi hermano, si no busca donde hay una sana doctrina. Antes de terminar, fíjense, cuando me entrego a Cristo, yo sentía como lo que iban platicando en el camino de Maús, cuando resucitó Jesucristo y se les apareció y les fue citando las palabras. Jesucristo fue hablando lo de él. ¿Y de qué habla? Le dice, ¿no? Y decían ellos, ardía mi corazón, no lo sentían. Cuando se dieron cuenta que era Jesucristo, así me ardía a mí el corazón y yo tenía ganas de proclamar y de gritar que tengo un Cristo vivo, que es un Dios que me levantó, es un Dios que me salvó, es un Dios que me tiene aquí, que me da el espíritu de valentía. Amén. Para decirle, hermano, que si no te apartas del pecado te vas a quedar en el infierno. Necesitamos hoy en nuestra vida al Señor Jesucristo, ese Dios vivo. La Biblia ha cambiado millares y miles de personas. Es un estilo de vida nuevo. No podemos proclamar el Señor Jesucristo, no podemos leer las Escrituras y seguir en lo mismo. Dios me los bendiga. Que este fin de semana, que el Espíritu de Dios esté con ustedes y que sea hasta el fin del mundo. Hagamos la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Mateo 28, proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo les voy a recordar si algo se les olvida, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La gran promesa que nos da el Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes y los llene hasta el fin del mundo. Mi hermano, ¿quieres despedirte? Sí, gracias, hermano, por su paciencia y por su gran amor, por estar viéndonos y saludando. Esperemos otro día estar con ustedes y con el hermano Ramón, y con ese entusiasmo y ese gran amor que tiene él hacia Cristo Jesús. Así sea, Padre mío. Gracias, bendiciones para todos. Gracias por haber estado con nosotros en el programa Hombres de Valor. Les esperamos el otro jueves de 11 a 12 del día. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén.